Organización del trabajo. Administración. Es un proceso técnico-científico porque hace uso de técnicas, métodos, procedimientos, operaciones, análisis de resultados, uso de recursos de lo que es la matemática desde el punto de vista estadístico, probabilístico, de las formas de conteo, de la ingeniería de métodos y los sistemas de control. Entonces se trata de indagaciones donde hace uso de un marco teórico preliminar para ese proceso de dirección. De tal manera que en ese proceso técnico-científico que es la administración, se observan etapas. Y esas etapas son: 1, la planificación; 2, la organización; 3, la dirección; 4, el control. Este conjunto de 4 etapas, las primeras 2, planificación y organización, que son el marco teórico, de la fase mecánica, es decir, de qué forma se quiere llegar y a través de quiénes, pero es una forma idealizada. Pero a través de la etapa 3 y 4, que son la dirección y el control, es una fase dinámica donde va sometiéndose a una serie de cambios y readecuaciones de acuerdo a la dinámica que se va generando en el proceso del desarrollo en este esquema de administración. Y todo eso es para esas etapas, para orientar, coordinar, definir recursos, operaciones y procedimientos. Todo este conjunto se trata para definir tácticas y estrategias, donde tácticas son las acciones concretas manifestadas en actividades, y las estrategias son el marco general que contiene toda la metodología, todo el conjunto de razonamiento, todas las técnicas y procedimientos a seguir. Y que lógicamente parte de lo que es el análisis de escenarios, análisis de procesos y procedimientos, de investigación de operaciones, del estudio de tiempos y movimientos para establecer y retroalimentar de una forma coherente, lógica, integral, unificada, sin contradicciones ni ambigüedades ni confusiones, el proceso administrativo. Haciendo un análisis de cada una de esas etapas de lo que es el esquema administrativo o la administración, la primera etapa, que es la planificación, se trata de contestar la pregunta ¿qué? Y es a través de crear un plan de trabajo, donde se establece, 1, objetivos, que son verbos que nos indican hacia dónde se quiere llegar. 2, actividades, que son acciones concretas de las operaciones. 3, el procedimiento, la forma en cómo se debe de hacer. 4, los recursos. Los recursos que implican recursos económicos, recursos sociales, recursos de personal, recursos tecnológicos, recursos de maquinaria, instrumentación, accesorios. 5, los responsables. 6, las metas a alcanzar, que son un factor numérico específico. Las metas están asociadas con número en términos de tiempo, de operaciones, dinero, personas, bienes y o servicios. Son cantidades, digamos, cantidad de horas, días, semanas, meses, años. Si hablamos de tiempo, de operaciones, qué es lo que se debe concretizar, en cuánto tiempo, con quiénes, con cuánto dinero. Si hay producción de bienes y o servicio, a quiénes se dirige, cuánto se captó,
a quiénes fueron los beneficiados, quiénes son los involucrados para la creación de estos bienes y servicios. Esas son las metas en términos de cantidades. 7. La evaluación, que es una forma de cómo se ha desarrollado este plan, si se ha cumplido con cada uno de los objetivos, con cada una de las actividades, con el procedimiento, con los recursos, con los responsables, si se ha cumplido con las metas, y entonces en base a eso hacer una retroalimentación para establecer nuevos mecanismos de creación de planes o la modificación del plan en el proceso o al final. Todo depende de la meta a alcanzar, si es a corto, mediano o largo plazo, para definir en qué momento esta retroalimentación es efectiva. Luego lo siguiente, la etapa 2, que es la organización. ¿Cómo? A través de quiénes se crea todo este plan de desarrollo. Es a través de una estructura organizativa que está esquematizada en un organigrama, un esquema, un dibujo, donde se establecen las distintas estructuras de dirección, establecido a través de bloques, que son unidades de trabajos, con cargos, 2 funciones de esos cargos, operaciones, y dentro de las operaciones implicaría también procedimientos, técnicas, métodos. Numeral 2, asignación e integración de actividades. Es decir, hacer un uso del recurso de manera eficiente y eficaz para el desarrollo de estas actividades de acuerdo a las denotaciones y connotaciones de lo que es esta estructura organizativa. 3. Una comunicación y burocracia que es fundamental. ¿Cuáles son las líneas de comunicación? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las especificaciones? Y la burocracia en relación a, a las habilidades específicas. Burocracia porque hay gente habilidad para la parte administrativa y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del manejo de personal, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista dentro de la producción, el manejo de maquinaria y herramientas, atendiendo al planteamiento de Max Weber de la burocracia en términos de los desgloses de funciones, operaciones. Entonces todo eso es el esquema de lo que concierne la estructura organizativa, el organigrama. Ir haciendo esas delegaciones de las funciones y cómo se van manejando dentro del esquema organizativo conforme a la etapa 1, que es el plan. Tercera etapa del proceso administrativo, dirección. Dentro de la dirección, que lógicamente puede ser la dirección general o direcciones específicas en cada uno de los bloques de equipos de trabajo, donde de repente se representa por un directivo, que puede ser un coordinador o un secretario, un jefe, en su esquema tradicional folclórico de jefe. ¿Ya? En los esquemas actuales contemporáneos son pues más que todo coordinadores, secretarios, que es el esquema de lenguaje de tercer milenio, o gerentes. 2. Supervisión. Siempre ver cómo se está manejando cada cosa, cómo se está desarrollando maquinaria, instrumentación, personal, producción o servicio. En cada una de las instancias
dentro de los bloques de la estructura organizativa. 3. Debe ser gente que genere motivación, que generan incentivo, que hacen que el personal a su cargo tome un proceso comprometido de la forma de trabajo y de manera organizada. Lógicamente, para que haya esos 3 elementos, comunicación, supervisión, motivación, cuyo propósito es alcanzar metas, todo este conjunto, para alcanzar esa meta a través de eso, comunicación, supervisión y motivación, es importante competencias dentro del esquema de dirección. Entre una de ellas es el conocimiento y dominio de habilidades. ¿En qué cosas? Bien, técnicas y metodologías o metodológicas. 2. Operaciones y procedimentales o de procedimiento. 3. Estabilidad emocional y recursos humanos, es decir, manejo de recursos humanos con una estabilidad emocional para evitar la subjetividad. 4 sería base legal, manejo de la parte de las leyes nacionales e internacionales, reglas y reglamentos internos, porque el que tiene dirección y no maneja todos estos aspectos, la probabilidad de que cometa errores y tome decisiones incorrectas es bien alta. Asimismo, hay un componente 5 de autoformación y de desarrollo permanente de la creatividad, del análisis y reflexión de procesos. Que el que dirige debe tener todas las capacidades y competencias. Si no, los resultados de la compañía, empresa, institución, organización va en declive. Que si no tiene la suficiente formación y no está en ese proceso del desarrollo de esa formación, no maneja la cuestión legal, no maneja personal, lo que se genera es un desarrollo administrativo de caos, de bloqueos, de subdesarrollo, de crisis, en las cuales lógicamente no puede afrontar el poder competir. Es imposible que pueda competir en esas condiciones. La cuarta etapa de la organización del trabajo dentro del esquema administrativo, el control, que es el análisis del resultado en base a metas alcanzadas. En cuánto tiempo, con cuántas personas, cuántos insumos se utilizaron, cuánta materia prima, a quiénes se distribuyeron, con quiénes se distribuyeron, cuánto se invirtió en dinero en transporte, en la producción, en esos insumos, esa materia prima, en esos recursos humanos, cuáles fueron los alcances adquiridos, cuál es la aceptación de la producción. Entonces, haciendo un análisis de los tiempos y movimientos de las operaciones y las actividades realizadas. Y que lógicamente eso forma parte de la retroalimentación, una retroalimentación, como se había dicho anteriormente, que es muy fundamental para los procesos y procedimientos, y que eso implica estudio de escenarios. 2. Investigación de operaciones. 3. Análisis estadísticos y de probabilidades. Todo con miras de mejorar el proceso de producción y de integración del personal, del manejo del personal y del desarrollo de las actividades con sus metas, sus objetivos, con una buena distribución de los recursos, con una forma de desarrollo integral en la cual se han utilizado las técnicas, metodologías adecuadas, técnica y científicamente en su proceso y procedimiento real y lógico. Dentro de esa lógica de desarrollo coherente, secuente, sin contradicciones ni ambigüedades. La idea del estudio de escenarios para mejorar los procesos de desarrollo de la producción, del manejo de personal,
de las interacciones con el personal, el nivel de comunicación, la empatía o la empatía en el sentido de hacer colaborar hasta grupos o personas antagónicas en un solo trabajo mancomunado. Si esos componentes en el esquema administrativo y ese proceso de control donde implica una retroalimentación no simplemente para documentarse, sino para generar transformaciones, que ese es el propósito para mejorar el proceso y hacer los ajustes, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y con eso se concretiza lo que es el esquema administrativo en la organización del trabajo.